El linaje de Aquiles se remonta a Eaco, quien nació de la unión de Zeus con Egina, la hija del río Sopo. Después de que Zeus escapó de este y luego de raptar a su hija, se ocultaron en una isla de nombre None, que posteriormente llevó el nombre de Egina. Como el niño creció solo en la isla, Zeus transformó a las hormigas de la isla en hombres, siendo aquellos conocidos más tarde como mirmidones. Ya adulto, Eaco se casó con Endeide, con quien tuvo a Peleo y Telamón. Luego, con la Nereida Samate, tuvo un tercer hijo llamado Foco, el cual destacaba en fuerza física. Esto provocó la envidia de sus hermanos Peleo y Telamón. Durante una competición de lanzamiento de disco, Telamón mató a Foco de un golpe. Entre este hecho, su hermano Peleo ayudó a esconder el cuerpo de su hermano en un bosque, pero descubierto el crimen, Eaco expulsó a sus hijos de la isla. Sin embargo, Eaco fue reconocido por su piedad, ya que fue clave cuando toda la Hélade había sufrido una gran esterilidad, causada por un crimen impío de Pelope contra el rey de la Arcadia, Estínfalo. Solo las súplicas de Eaco a los dioses lograron apaciguar la ira de los mismos y devolver la fertilidad a la región. Tras su muerte, siguió siendo honrado en el reino de Hades, además se convirtió en uno de los jueces del inframundo. En cuanto a los descendientes de Eaco, antes de que sean expulsados de la isla de Egina, Peleo y Telamón fueron llamados a participar en la expedición de los argonautas, junto a héroes como Jasón, Heracles, Cástor, Pólux y Orfeo. Aunque su papel fue discreto, el viaje cimentó su reputación. Después del asesinato de Foco, ambos hermanos fueron expulsados, por lo que Telamón se refugió en Salamina con el rey Cicreo, donde con el tiempo se convirtió en rey a causa de que Cicreo no tuvo herederos, y como rey de Salamina tendría hijo al conocido Ajax. Mientras tanto Peleo, en cambio, huyó a Fitia donde fue purificado por Euritión, quien además le dio a su hija Antígona como esposa y una parte de su reino. Al tiempo, durante la famosa cacería del jabalí de Calidón, Euritión llevó a Peleo consigo. El jabalí de Calidón era una bestia enviada por Artemisa contra el rey Eneo de Calidón, como castigo por haber olvidado ofrendar en su nombre. En cuanto al rol de Peleo, este mató accidentalmente a su suegro, por lo que debió huir nuevamente, pero esta vez a Yolco, donde sería purificado por el rey Acasto. En Yolco se estaba dando el funeral de Pelias, padre de Acasto, asesinado por la obra de Medea durante los acontecimientos de los argonautas y el velocino de oro. Durante los juegos fúnebres, Peleo destacó por sus habilidades, enfrentándose a Atalanta. Esto llamó la atención de Astidamia, esposa de Acasto, lo que llevó a intentar seducir al héroe, pero al ser rechazada, ella tramó una venganza contra él. Engañó a Antígona para que se suicidara, haciéndole creer que Peleo la abandonaría por la hija de Acasto, y luego acusó falsamente a Peleo ante su marido de haber intentado seducirla. Acasto, sin querer matarlo ya que lo había purificado y esto implicaría violar las leyes de hospitalidad, lo abandonó durante una cacería en el monte Pelión, sin antes esconder su espada para dejarlo indefenso. Al despertarse se vio rodeado de centauros y sin su espada no podría haberlos vencido, de no ser salvado por el centauro Quirón, quien además se convirtió en su aliado. Es entonces cuando se ve mencionar a la Nereida Tetis en este relato. Esta diosa fue codiciada por su belleza por los dioses Zeus y Poseidón, pero se dice que Temis pronosticó que el vástago que nacería de ella sería más fuerte que su padre. Esto hizo que ambos dioses desistieran en conquistarla. Por otro lado, se dice que fue Prometeo el que le reveló a Zeus que si se unía a Tetis, ese hijo reinaría en el cielo, razón por la que el dios desistió. No obstante, se dice que Tetis había sido criada por Hera, y teniéndole respeto, evitó unirse a Zeus, por lo que éste la castigó haciéndola unirse a un mortal. Sea cual fuese la razón, Peleo necesitó de la ayuda de Quirón para poder unirse a ella, debido a que Tetis se convertía en diversos animales y elementos para evitar unirse al mortal, así que por consejo de Quirón, Peleo logró sujetarla pese a sus transformaciones, y logró que ella se rindiera ante él. La boda, una vez concretada, recibió la presencia de todos los dioses, quienes trajeron regalos. Entre ellos se pueden destacar la lanza de Fresno, regalo de Quirón, una armadura hecha por Hefesto y caballos inmortales dados por Poseidón. Sin embargo, la celebración fue el origen de uno de los mayores conflictos que llegarían, la guerra de Troya. La diosa Eris, la cual no había sido invitada, arrojó una manzana dorada destinada a la más hermosa. Esto generó una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, que culminó cuando Zeus encomendó a Hermes a ir al monte Ida en busca de Alejandro, también conocido como Paris. Cuando Paris se presentó en el lugar, las diosas ofrecieron recompensas a cambio de su juicio. Hera daría el dominio sobre los hombres, Atenea la victoria en la guerra y Afrodita el amor de la mujer más bella. Paris eligió a Afrodita y años más tarde, este, quien había retornado a su antigua patria, viajaría a Esparta, donde sería hospedado por Menelao. Debido a que Menelao había partido a Creta, Afrodita unió a Helena y Paris, quienes huyeron por las noches con riquezas rumbo a Troya. Volviendo con Peleo, del amor entre los recién casados nació un niño al que se llamó Ligirón, pero que luego sería llamado Aquiles. Según un relato, Tetis intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en el río Estigia, aunque por otro lado se dice que era ungida con ambrosia en el día y durante la noche lo quemaba en el fuego para destruir su parte mortal. A pesar de ello, al ser descubierta por Peleo, huyó al mar con las demás Nereidas. Peleo entonces confió al niño a Quirón, quien lo alimentó con entraña de bestias para fortalecer su valentía y además lo instruyó en la medicina y la caza. Más tarde, Peleo junto a Jasón y los Dioscuros regresaron a Yolco, donde vengó las injurias cometidas contra él, matando a Aftidamia y a Casto. Luego volvió a Fitia como rey, heredando de su padre Eaco el mando de los Mirmidones.
Mirmidones. Aquiles en Fitia, ya instruido, fue educado en la guerra por Fénix, y en ese tiempo entablaría amistad con su íntimo amigo Patroclo, proveniente de Opunte. Pero a los 9 años el adivino Calcante profetizó que Troya no caería sin Aquiles, llevando a Tetis a temer por el futuro de su hijo aún infante. Con el tiempo, Néstor, rey de Pilos, se había hecho presente en la corte de Peleo para pedir sus hombres para la expedición de Troya en favor del Anax Agamenón. Pero Tetis, temiendo por su hijo ahora ya en edad de pelear, lo disfrazó como una mujer y lo ocultó en Esciros, en la corte del rey Licómedes. Allí pasó desapercibido como una de las hijas del rey y recibió el nombre de Pirra. Pero Aquiles no perdería el tiempo y se enamoraría de la hija de Licómedes, de Idamia, con quien tendría a Pirro, o también llamado Neoptolemo. Pese a los esfuerzos de Tetis, Odiseo, enviado a buscarlo, descubrió su identidad al colocar armas entre los regalos femeninos y simular un ataque de enemigos. Aquiles, al escuchar la trompeta de guerra y creer que los enemigos se acercaban, rasgó sus vestiduras y se hizo con las armas de manera varonil. Una vez que se supo quién era, fue llevado a la expedición hacia Troya junto a su tutor Fénix y su amigo íntimo Patroclo. Antes de partir, Aquiles recibió los obsequios divinos de su padre, la lanza de Quirón, la armadura de Festo, los caballos inmortales Janto y Balio, regalo de Poseidón, y el mando de los Mirmidones. Pero antes de iniciar la guerra contra Troya, los aqueos atacaron por error a Teutrania en Misia, creyendo que esta era la ciudad troyana. Allí se enfrentaron a Telefo, hijo de Heracles, quien hirió a varios guerreros, pero fue finalmente derrotado y herido por Aquiles. Telefo no podía curar sus heridas, pero un oráculo reveló que solo quien lo había herido podía curarlo. Telefo, temiendo por su vida, buscó ayuda en Argos con la esposa de Agamenón, y esta le instó a tomar como rehén a Orestes, hijo de Agamenón, para asegurarse una audiencia con el rey. Los aqueos, al verlo, tomaron como favorable su aparición, debido a que Calcante pronosticó que solo Telefo podía conducirlos a Troya. La herida fue sanada no por Aquiles directamente, sino gracias al ingenio de Odiseo, quien usó limaduras de la lanza del héroe para poder curarlo, cumpliendo así el oráculo de solo poder ser curado por quien lo hirió. Sin embargo, una tempestad lo desvió hacia Áulide. Allí un nuevo obstáculo surgió cuando la diosa Artemisa detuvo los vientos. Esto como castigo a Agamenón por matar a una sierva sagrada, y además de jactarse de ser mejor cazador que la diosa. El adivino Calcante indicó que solo el sacrificio de Ifigenia, hija del rey, apaciguaría a la diosa. Aunque Agamenón dudó, fue persuadido por Odiseo y así Ifigenia fue engañada con la promesa de casarse con Aquiles. Pero al llegar, la diosa Artemisa la salvó por sentir compasión de ella, y la transportó a Taurica para servir como sacerdotisa. Ya con los vientos favorables, los aqueos partieron hacia Lepnos, donde ocurrió el primer roce entre Aquiles y Agamenón, cuando este último lo ofendió por haberlo invitado último en un banquete. Al llegar a Troya, Tetis había advertido a su hijo que no desembarcara primero, pues aquel que lo hiciera moriría primero, pero Tesilao lo hizo en su lugar, siendo el primero de los aqueos en morir a manos de Héctor. Durante los primeros combates fuera de las murallas de Troya, Aquiles mató a Signo, hijo de Poseidón, cuya invulnerabilidad no impidió que el héroe le destrozara el cráneo con una piedra. Aterrados por la furia de Aquiles, los troyanos se replegaron en la ciudad, y se detuvo el combate para recuperar a los muertos. Los aqueos entonces enviaron embajadores para exigir la devolución de Helena y compensaciones al respecto, pero los troyanos se negaron ante esto. Como respuesta, los aqueos comenzaron a saquear las ciudades aliadas de Troya. Aquiles, en tanto, se destacó en varias expediciones. Mató al joven Troilo, hijo de Priamo, en el santuario de Apolo Tímbreo, capturó y vendió como esclavo a Licaón, otro hijo del rey, y saqueó ciudades como Timbra, Lesbos, Esmirna y Cime. También robó el ganado de Eneas en el monte Ida y dio muerte a Méstor, otro hijo de Priamo. Durante estas campañas se apoderó de Briseida en Lirneso y Agamenón de Criseida en Crisa, hechos que más tarde provocarían un profundo conflicto entre ambos caudillos. 9 años después del inicio del sitio de Troya, los aqueos enfrentan la ira de Apolo, ocasionada porque Agamenón se negó a devolver a Criseida a su padre el sacerdote Crises. El dios lanza una peste sobre el campamento aqueo durante 9 días, y Aquiles convoca una asamblea donde el adivino Calcante revela que solo un sacrificio y la devolución de la joven calmarán la cólera divina. Agamenón accede, pero en represalia toma a Briseida, botín de guerra de Aquiles, lo que provoca la furia del héroe. Pero contenida la furia del héroe por Atenea, Aquiles se abstiene de matar a Agamenón, pero decide retirarse del combate. Suplica a su madre Tetis que pida a Zeus favorecer a los troyanos como castigo de la injuria de Lánax. Entonces Tetis le implora a Zeus recordando la vez que los dioses intentaron rebelarse contra él. Y como ella, con la ayuda del hecatón Quirobriareo, evitó el conflicto, por eso Zeus atiende a su súplica. Pero en el campo de batalla, sin Aquiles, los aqueos sufren varias pérdidas. Héctor, príncipe troyano, lidera exitosamente a su pueblo, mientras que diversos duelos, como el de Menelao contra Paris o Diomedes contra Enea y los dioses, marcan el desarrollo de la guerra. La intervención divina es constante con dioses como Afrodita, Apolo, Ares, Hera y Atenea, los cuales participan activamente y cada cual toma su propio bando. Cuando la situación se agrava, Agamenón envía embajadores, siendo estos Odiseo, Fénix y Áyax, a suplicar el regreso de Aquiles, ofreciéndole riquezas y la devolución de Briseida. Pero Aquiles se niega, revelando que su madre le ha mostrado dos destinos posibles: una vida larga sin gloria o una corta con inmortal fama. Se inclina por abandonar la guerra, pero la tragedia cambia su curso. Patroclo, su amigo más cercano,
Le pide usar su armadura para ayudar a los aqueos. Aquiles accede y Patroclo lidera a los mirmidones, matando en el camino a Sarpedón, hijo de Zeus. Sin embargo, Apolo lo hiere rompiendo su armadura, Euforbo lo golpea con su lanza y Héctor le da el golpe final, terminando con su vida. Los aqueos liderados por Áyax y Menelao recuperan el cadáver, pero Héctor se queda con la armadura, quien al portarla se siente vigoroso para enfrentarse a los aqueos. Enterado de la noticia por parte de Antíloco, hijo de Néstor, Aquiles clama venganza, y Tetis pide a Hefesto que forje una nueva armadura, cuyo escudo representa la vida del cosmos. Armado con ella, Aquiles regresa al combate. En el campo se encuentra con Eneas, el cual se jacta de ser hijo de Afrodita, pero al intentar enfrentarlo, Poseidón salva al troyano porque su destino no era perecer en batalla. Luego, al matar a Polidoro, hermano de Héctor, provoca el duelo final. Aquiles se cruza nuevamente con Licaón, a quien ya había perdonado una vez y que había sido vendido como esclavo. Sorprendido de verlo, lo mata sin piedad, pues jura no dejar con vida a ningún troyano. Su furia lo lleva a masacrar enemigos hasta el río Escamandro, que como dios fluvial se ofende por los cadáveres que obstruyen su cauce. Escamandro le ruega que lleve la batalla a tierra firme, pero Aquiles, negándose, sigue matando troyanos en el medio del río. Pero el río lo ataca con su corriente, casi ahogándolo, y Aquiles clama ayuda divina, prefiriendo morir con honor frente a Héctor que a causa del río. Es entonces cuando Poseidón y Atenea lo salvan, mientras Hera envía a Hefesto a intervenir por medio de su fuego, obligando al río a rendirse. Con los dioses tomando partido, Aquiles alcanza a Héctor ante los muros de Troya. Héctor, engañado por Atenea, disfrazada de su hermano Deifobo, cree tener apoyo, por lo que Héctor intenta pactar para que el cuerpo del vencido sea respetado, pero Aquiles lo rechaza. Tras un breve combate, Héctor se da cuenta que fue engañado y que su hermano Deifobo no se encontraba junto a él. Entonces cae por una herida mortal y suplicando por su cadáver. Es entonces cuando Aquiles termina de darle muerte a Héctor, pero consumido por su ira lo ata a su carro y lo arrastra alrededor de los muros de Troya, exclamando con deseo arrojar el cadáver a los perros y a las aves. Luego en la noche, Aquiles celebra los funerales de Patroclo con juegos en su honor. Esa noche Priamo, guiado por Hermes y por designio de Zeus, entra al campamento aqueo y en un acto de humildad besa las manos del asesino de su hijo. El gesto conmueve a Aquiles, quien recuerda a su padre y llora junto al anciano. Movido por la compasión, devuelve el cuerpo de Héctor y concede una tregua para su funeral, demostrando que aún en la furia del mayor de los héroes griegos quedaba lugar para la piedad. Después de la tregua momentánea por la muerte de Héctor, la guerra se reanudó y llegaron nuevos aliados troyanos. Entre ellos destacó Pentesilia, hábil guerrera de las Amazonas e hija de Ares, la cual mató a varios aqueos antes de enfrentarse a Aquiles. Pero el héroe no solo la derrotó, sino que al verla morir quedó cautivado por su belleza. Fue en ese momento cuando Tersites, uno de los aqueos, se burló de Aquiles por enamorarse de una enemiga muerta. Esto provocó que Aquiles, en un ataque de furia, lo matase. Sin embargo, este hecho llevó a que los aqueos se disgustaran de las actitudes de Aquiles. En consecuencia, decidieron enviarlo a Lesbos para ser purificado por mano de Odiseo con sacrificios a Apolo, Artemisa y Leto. Luego de ser purgado, Aquiles volvió a la batalla, justo cuando llegó Menón, rey de los etíopes e hijo de la diosa Eos. Esto llevó a que ambos héroes, quienes llevaban armaduras forjadas por Hefesto y sangre divina, se enfrentaran en igualdad de condiciones, pero fue Aquiles quien triunfó sobre el rey de los etíopes. Impulsado por la victoria, Aquiles atacó los muros de Troya sin advertir que Paris, o quizás Apolo, le dispararía con una flecha fatal. Así, Aquiles cayó víctima de una muerte gloriosa, pero también trágica. Su cuerpo fue rescatado por los aqueos, que lo lloraron profundamente. Fue enterrado junto a Patroclo y se celebraron juegos en su honor. Las armas de Aquiles fueron disputadas en juegos, y Odiseo fue el ganador de ellas, lo que llevó a Áyax a la locura y luego al suicidio con la espada que Héctor le había dado como regalo recíproco. Aunque Aquiles había muerto y la guerra aún no había terminado, su vástago seguía con vida y sería una pieza fundamental para la toma de Troya. Heleno, hijo de Priamo y adivino que se había autoexiliado de la ciudad, fue capturado por Odiseo. Interrogado, reveló que Troya solo podría ser conquistada si se cumplían 3 condiciones: traer los huesos de Pelope, incorporar a Neoptólemo, hijo de Aquiles, al combate y robar el Paladio, la imagen sagrada que protegía la ciudad de Troya. Así, Odiseo y Fénix fueron enviados a la isla de Siros, donde convencieron a Licómedes para que permitiera a Neoptólemo unirse a la guerra. Ya en el campamento aqueo, Neoptólemo recibió las armas de su padre, cedidas generosamente por Odiseo. Armado, luchó con gran bravura y mató a numerosos enemigos, entre ellos a Eurípilo, hijo de Telefo, quien había acudido en auxilio de los troyanos con un nutrido contingente de misios. Con las condiciones cumplidas, los aqueos idearon la célebre estratagema del caballo de madera, construido por Epeo, dentro del cual se ocultaron los mejores guerreros liderados por Odiseo. Fingiendo retirarse, quemaron sus tiendas y navegaron hacia la isla de Ténedos, dejando atrás a Sinón, quien logró engañar a los troyanos para que aceptaran el caballo como ofrenda a Atenea. Esa noche, mientras los troyanos dormían tras celebrar su aparente victoria, los aqueos regresaron desde Ténedos. Sinón encendió una antorcha sobre la tumba de Aquiles como señal y los guerreros ocultos salieron del caballo.
abrieron las puertas de la ciudad y permitieron el ingreso del ejército aqueo, que desató una gran masacre. Durante el ataque, Neoptólemo encontró al rey Príamo escondido junto a su esposa Écuba. Sin mostrar piedad, lo mató frente al altar de Zeus Arqueios, el protector del hogar. Príamo en sus últimos momentos lamentó que el hijo de Aquiles no tuviera la compasión que su padre sí había mostrado. Mientras tanto, Eneas escapó de la ciudad en llamas, llevando a su padre Anquises sobre los hombros, acompañado de su hijo Ascanio y un grupo de troyanos. Al concluir la guerra, Neoptólemo se llevó a Heleno como esclavo y tomó como esposa a Andrómaca, viuda de Héctor. Aunque se le había ordenado permanecer en Ténedos, partió por tierra hacia la región de Molosia, junto a Heleno y Fénix. Durante el viaje, Fénix murió por causas naturales y fue enterrado en el camino. En Molosia, Neoptólemo derrotó a los mulosos y se estableció como rey. Con Andrómaca tuvo un hijo llamado Moloso. Más adelante, tras la muerte de su abuelo Peleo, el cual había sido desterrado por los hijos de Acasto, antiguo rey de Yolco, Neoptólemo no solo vengó su muerte, sino que derrotó a los usurpadores y heredó el reino de Fitia, continuando así la dinastía de Aquiles.